Hace mucho tiempo, en un antiguo pueblo de India, había dos amigos inseparables, Shridman y Nanda, que se conocían desde el nacimiento, que habían compartido la infancia, que crecían e iban juntos a todos lados. Reían, lloraban, los alegraban y enfurecían las mismas cosas. Mientras tanto, en otra ciudad, crecía Sita. La hija de un príncipe de la zona, era además la luz de los ojos de la diosa Shakta. La diosa admiraba cómo Sita iluminaba todo a su paso y además porque conocía los elementos oscuros y contradictorios del mundo. Y así, como los pueblos cambian, los amigos crecían y desarrollaban sus distintos talentos. Como Buda, Shridman se identificaba con la meditación y la abundancia. Nanda, en cambio, necesitaba los espacios abiertos y las aventuras, y aunque uno era muy flemático y el otro fogoso, seguían siendo inseparables. También Sita crecía, se hacía más popular y aprendía el arte de gobernar. Pasaba el tiempo y Shridman aumentaba en sabiduría y volumen, mientras Sita aprendía a meditar. Quiso el destino que Sita buscara un maestro para aprender a meditar. Y fue así como Shridman la tomó como discípula. Y como Nanda y Shridman seguían siendo amigos, no pasó mucho tiempo hasta que Sita conoció a Nanda. Sita disfrutaba de la compañía de ambos, de los diálogos profundos con Shridman, de las risas que brotaban con Nanda. A solas, una parte de Sita estaba cautivada por la belleza de Nanda. A solas, una parte de Sita estaba prendida por la sabiduría de Shridman. Llegó el día en el que Sita fue nombrada princesa. «Debes buscar esposo», le dijo su padre. Así Sita se despidió de su antigua libertad. Miró con nostalgia su caminar por la ciudad, los vestidos de niña, y aunque una gran pena la embargó, miró el nuevo camino que se abría ante ella. Y como princesa debía elegir entre la audacia de Nanda o el aplomo de Shridman, entre la pasión de Nanda o la ternura de Shridman. ¿Sita debía seguir sus deseos o anteponer la conveniencia del reino? ¿Nanda o Shridman? Finalmente se decidió y se celebró la boda. Shridman fue el elegido, y después de toda una noche festiva, los esponsales felices se retiraron ansiosos por llegar a su hogar. Adentrados en el bosque, se escuchó el veloz cabalgar de un jinete. Era Nanda, que no había asistido a la boda, pero superando su tristeza, decidió acompañar a la pareja real. En el bosque, la carroza nupcial tuvo un accidente. La rama de un árbol decapitó a Shridman. Sita estaba desconsolada. Desde lejos, Nanda escuchó su llanto y cabalgó raudo para socorrerla. Grande fue su dolor cuando vio lo sucedido. ¿Fue su envidia lo que provocó el accidente? ¿Por algún deseo oscuro que murió su amigo? Su pena y su culpa eran tan grandes que para aplacarlas tomó su espada y se cercenó la cabeza. Sita, al ver la escena, rogó por su muerte también. Sus lágrimas despertaron a la diosa Shakta, quien descendió a las alturas para calmar a su preferida. La diosa, conmovida por la tragedia, le dijo a Sita: «Une las cabezas a los cuerpos que los haré revivir».
Agradecida, Sita fue a hacerlo encomendado. Solo que en lugar de poner la cabeza de Shriman sobre su cuerpo, la colocó sobre el cuerpo esbelto de Nanda y la cabeza de Nanda sobre el obeso Shriman. Trocó las cabezas de los amigos. Al ver la oportunidad que la diosa Shakta les había otorgado, los amigos se estrecharon en un profundo abrazo y se separaron. Cada uno tomó su propio camino. Luego, Shriman y Sita subieron a la carroza rumbo a su nueva morada, felices y deseosos por la nueva vida que tendrían, y se instalaron en el palacio, desde donde Sita dirigió los destinos de la comarca con inteligencia. El tiempo pasaba y Shriman se aburría en el palacio. Para evitar el hastío, comenzó a hacer deportes o encabezaba ejércitos para defender al reino, y por las tardes compartía con sus camaradas. Por su parte, Nanda dejó de hacer deporte y se quedó estudiando en el bosque. Cambió su vestimenta, leía de día y de noche, y las multitudes acudían ávidas a escuchar sus enseñanzas. Pasó el tiempo, nació el hijo de Sita, Samadhi, que significa iluminación. ¿Y qué? ¿Y cómo termina el cuento? Ahí termina, con el nacimiento del hijo. ¿Cómo que ahí termina? ¿Quién es el padre? No lo sé ni me importa. Reconoce que es una buena historia. Para mí que se trata de cómo el cuerpo domina la cabeza. Llegamos a lo de Bruria. ¿Por qué no le preguntamos a los más sabios que nosotros?